En este programa siempre pongo quién va a venir. Y entonces llegaron varias preguntas para ti en Twitter. ¿No? Que tú eres un tuitero, sí, checas tus redes tú y contestas, checo ¿no? tu mail. Desde hace tiempo, ¿no? A ver, entonces hay muchas y como de todo, ya sabes cómo es Twitter, conozco ¿no? la comunidad. Ok, Alfredo Pérez, a Pérez 0112. Pregunta, ¿qué estrategia ha diseñado la oposición para salvaguardar la autonomía de Banxico, del Banco de México, ante el embate de la ignorancia? Me gustó esa pregunta y la vi, tuve la oportunidad de verla. Y un comentario ahí también, creo que ¿quién era? De Isaac Katz. De Isaac ¿no? Katz. Sí, que los llamaba ignorantes. Dice, y no, que no sirve, no te preocupes, nada. no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que enfrenta México y el mundo es estas vencidas que estamos jugando entre el populismo y la ilustración. Fíjate nomás, desde allá viene este dilema. ¿Vamos a gobernar para el graderío, para quedar bien? Las decisiones van a tener una motivación política o un fundamento técnico. Y ahí está el dilema. El próximo gobierno pinta más. no toma posesión. Sí, el próximo Aunque gobierno. parece que sí. No, ya está casi hasta arreglado. Desde ahorita está diciendo a quién nos van a proponer como fiscal y todo. Ya está muy planchado todo. Pero el próximo gobierno, el principal eje rector para la toma de decisiones va a ser más de carácter político que técnico. Y esto es muy preocupante. Ahí inserto la pregunta del Banco de México. Ahí inserto el tema de poner a consulta un aeropuerto. Es un tema político, no es un tema técnico. Si fuera por razones técnicas, pues le preguntas a los técnicos si te atienes a lo que resuelvan, ¿verdad? Pero no, ponerlo a consulta es porque quieres quedar bien con el graderío. Y esto funciona por un tiempo, pero te puede llevar a berenjenales. Creo que el próximo gobierno está abriendo brechas para entrar a berenjenales. ¿Y cómo le vamos a hacer? Mira, como oposición no podemos hacer más que aliarnos con la ciudadanía, con los medios, para construir una atalaya, una defensa de las instituciones económicas y políticas que nos han dado avance, aunque insuficiente, en nuestra democracia y en nuestra economía. El Banco de México es una de ellas, pero tenemos que hacer juntos. Nosotros podemos pararnos de cabeza en el Senado de la República, no tenemos la mayoría, nunca la vamos a tener por 6 años para aprobar solos nada. El poder de veto lo tiene Morena. En México va a pasar en el Senado de la República los próximos 6 años lo que Morena quiera o no quiera que pase. Esto es así lo decidió la gente, hay que respetarlo. Nosotros tenemos que construir conciencia crítica, social, pública, y tratar de que eso los presione a ellos para que ellos actúen, porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada. Muy bien. Pues sí, por ejemplo, hay un comentario al respecto de Economic Liberal, así se llama. Dice, en una democracia con una mayoría suficiente se puede cambiar las leyes como estúpidamente decente. Pero Miguel Torres, por ejemplo, te pregunta, ¿por qué si sabían que Ricardo Anaya no era el idóneo para la candidatura a la presidencia lo dejaron manosear y traicionar los principios de los partidos políticos? Y luego, Eugenio Peña, @Eugenio Pena, en su Twitter, dice que diga que si cree apoyando a Manuel Gómez Morín borrará la responsabilidad de entregar el PAN a Ricardo Anaya para que éste lo llevara a la peor crisis de su historia. Ya después todos sabíamos lo que le hacían Anaya al PAN y aún así Gustavo Madero y Javier Corral se le entregaron. Ricardo te pregunta, además dice, yo solo una, ¿qué se siente haber puesto a la iglesia en manos de Lutero? Va como en conjunto, sí, ¿no? Mira, yo hice un tuit al respecto, ya lo mencionaste en el programa, donde admito mi equivocación. Yo de buena fe confié en un joven talentoso para ponerlo en las condiciones de que pudiera proyectar al partido y al país hacia un futuro. Y se agotó en sí mismo, se encerró. En vez de expandirse y de construir y desdoblarse e incluir y armar un proyecto plural, se recluyó en un pequeño grupo cerrado de no más de 5 gentes
para tomar decisiones no con una lógica trascendente, sino muy, muy particular. Y ese es un daño gravísimo, un daño país, del cual yo asumo la responsabilidad que me corresponde y no la puedo evadir. Cuando era candidato, como el papá político de ese hombre. Y el parricidio y todo, hasta el parricidio yo lo entendía. Dije, o sea, el parricidio te refieres a cuando no te nombró. Sí, cuando dice, yo para poder ser necesito dirigente, desaparecer a la figura anterior. Y está bien, eso se entiende, eso sucede en la política de manera muy frecuente. Pero hasta ahí la entendías, pero después ya la lógica siguió y sigue todavía, es lo preocupante, ¿no? Y por eso estoy en un proyecto apoyando a Manuel Gómez Morín, tratando de combatir esa amenaza de que los factores reales de poder, los gobernadores, sean los que estén detrás de la próxima dirigencia nacional y la dirigencia nacional no tenga una autonomía y una legitimidad para tomar decisiones valientes como las que el país necesita. Muy bien. Sergio Leiva Ramírez te pregunta que si vas a querer ser candidato a gobernador de Chihuahua en el 2021. No lo quise ser en el, ¿qué fue? El 16. Sí, no lo voy a querer hacer en el 21. ¿No? De plano, ¿no? De plano. ¿Tú sí ganaste la elección? No, yo quedé como primera minoría. Primera minoría, es correcto. En Chihuahua también, pues el efecto Morena pegó duro, sobre todo en algunas zonas como Ciudad de Juárez y el noroeste. Fuera de eso, en la capital y el sur del país, del estado, estuvimos muy bien. Ganamos buenas diputaciones y alcaldías, pero yo quedé como primera minoría y no como mayoría. Okay. Y bueno, por ejemplo, aprendiz de Jedi, buenísimo nombre, te pregunta, ¿por qué dejó a Chihuahua en estado de desastre durante 2 años que ocupó el puesto de jefe de gabinete? ¿Dejaste a Chihuahua en estado de desastre? Agradezco pues la influencia que me otorga de poder hacer algo así. No tenía ni tanto poder para poder hacer ni algo mejor o peor de lo que hice. No, Chihuahua es un estado postrado por la violencia, por la corrupción y financieramente. Y el gobernador Javier Corral está haciendo un gran papel para tratar de reconstruir desde su desmantelado gobierno que nos heredaron, un proceso que va a tomar tiempo, no va a ser automático. Es una persona en la que yo coincido amplia y profundamente en sus convicciones de su visión de política y enfrenta resistencias obviamente y tiene su personalidad muy propia, pero pues no, creo que lo desastroso que está en Chihuahua no es por estos 2 años de gobierno o de mi participación, sino por todo lo que tuvimos que recoger del anterior gobierno, ¿verdad? Ya no es tiempo de seguirle echando la culpa al anterior, hay que empezar a dar resultados, pero sí se están haciendo cosas muy interesantes en los temas sociales que no son tan lucidores. No se puede hacer mucha obra pública porque no hay dinero, no hay dinero, o sea, hay un déficit. No solo te dejaron endeudado por los próximos 30 años, sino que te dejaron un desequilibrio entre ingresos y egresos de entre 5 y 10 mil millones de pesos anuales. Entonces, no hay manera más que empezar a poner en orden la casa, recortarte el cinturón, dejar de hacer muchas cosas que antes pues, se veían como muy bonitas, pero eran con deuda y con corrupción, ¿verdad? Y hoy todavía estamos pagando esos platos rotos, desgraciadamente. Martín López, @Martín 3061 1202. Ay, qué complicado nombre de Twitter. te pregunta, ¿es un acierto aprobar la baja de salarios de funcionarios públicos de primer nivel que no ganen más que el presidente? Creo que es una pregunta, no, más bien es un comentario suyo, que es un acierto. Okay. Tiene una pregunta. La farsa y simulación del PRI-PAN, PRIAN,
de aumentar los salarios a niveles inflacionarios, ¿a qué apuesta la bancada? Bueno, no entendí realmente la pregunta, pero ¿qué opinas de eso? Yo creo que hay dos temas. O sea, en México hay un deterioro del poder adquisitivo de los mexicanos, de la clase trabajadora, de los que menos ganan. Real. Y hay una desigualdad creciente Sí. en México y en el mundo. Eso está reconocido y hay que cambiarlo. Muchas de las políticas del nuevo gobierno no atemperan esto, no van por ahí. Siguen siendo medidas asistencialistas, pero no alteran la acumulación y distribución del ingreso en México. Tan es así que dijo, yo no voy a tocar el régimen fiscal, y a mí me alarmó. Un gobierno de izquierda, lo primero que se plantearía es eso. Una redistribución. Una redistribución del ingreso real. Y no por la vía del gasto, porque la vía del gasto en México está súper estrangulada. Lo que necesitas es empezarle a cobrar ingresos a los que no pagan ingresos, a los privilegiados, impuestos, ¿no? Y a los que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, ese tema, creo que ya todo el mundo coincidimos que el salario digno, el salario mínimo, no está cumpliendo su papel constitucional de darle lo suficiente a una familia para que tenga educación, salud, alimentación y vivienda. Y esto debe ser una política de Estado transversal de todos, de poder restituir el poder del ingreso al salario. Hoy estaba viendo la gráfica, dentro del PIB la aportación de la masa salarial ya no representa más que el 23%, porque se está erosionando. Y el que está ganando es el capital. El capital, ese sí está en ganancias históricas, como nunca, y no está grabado. Entonces no está aportando a la distribución del ingreso por esa vía, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, entramos al de los salarios de los funcionarios de alto nivel. Yo creo que se han cometido excesos, abusos tremendos, y esto da motivo para estas medidas que son totalmente plausibles por toda la gente. Todo tiene consecuencias. Hay una pérdida, también una fuga de talento natural, sobre todo de los muy técnicos que van a encontrar ofertas en el sector privado del doble o el triple de lo que estaban ganando. Entonces, pues sí, vamos a ganar con eso. Ya no van a ser tan ofensivos los ingresos de algunos funcionarios, pero también vamos a tener una merma en talento en algunas dependencias. Muy bien. Y bueno, ya una pregunta que no alcancé a hacerte en el programa. A ver, Bien. Tú eres sobrino nieto de Francisco I. Madero, ¿no? Correcto. Y hay otro personaje en el gobierno, bueno, hay un personaje en el gobierno de López Obrador que es tu primo, también es descendiente directo de Madero, Alfonso Romo, que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia, ya es del presidente electo. ¿Cómo te llevas con él? Bien, es una persona que hemos tenido la oportunidad de coincidir, de conversar, y también de no coincidir, con respeto. De platicar. De platicar, en algunos proyectos, ir juntos, en otros no. Es una persona muy inteligente, muy dinámica, ha tenido sus distintos momentos y etapas de la vida, como todos. Y fíjate que el personaje de Francisco I. Madero tal vez fue uno de los puentes para acercarse de manera muy íntima con Andrés Manuel y su esposa. Que su esposa, Andrés Manuel es un gran admirador de Francisco I. Madero, pero su esposa también Beatriz ha escrito, sí, Beatriz ha escrito, pues sobre todo escribió el último libro de dos personajes que estuvieron intelectuales y periodistas apoyando a Madero, ¿verdad? Entonces recrea mucho y este respeto, admiración por Francisco I. Madero, pues también fue como una puerta de entrada en la que Poncho Romo pues es descendiente directo. Pues Francisco I. Madero no tuvo hijos, entonces los descendientes directos somos sus sobrinos nietos, ¿no? Entonces, de una familia muy grande. Él viene de la familia de Gustavo, yo vengo de la familia de Baristo, eran hermanos.
Y pues ahí estamos también familiarmente, la familia Madero se reúne en Parras de la Fuente, Coahuila, donde nació Francisco. Cada año, ¿verdad? Cada 5 años. Ah, 5 años. Cada ¿Cuándo 5 toca la años. próxima reunión ahí? Pues acaba de pasar, hace como año y medio más o menos. Y se pone muy suave, se pone suave. Y ahí también nos encontramos. Okay. Ahora, en la Casa de Transición, López Obrador suele hablar a la prensa, ya tiene un templetito, una mesa. Con 3 figuras ahí. Con 3 figuras. Lázaro Cárdenas, cuando su nieto Lázaro Cárdenas es pues su coordinador de asesores. Correcto. Francisco y Madero con Alfonso Romo. Sí. Es y Juárez. Y Juárez, bueno, sí, ahí no hay hay ningún pariente de Juárez. Le falta un descendiente. Le falta un descendiente de Juárez. Sí. Mira, a mí esto de la cuarta transformación se me hace muy ostentoso. ¿Espantoso? Ostentoso. Ah, ostentoso. Muy ostentoso, como no, que... Bien. Digo, ese es un atributo que te lo dio la historia a posteriori, no a priori. No a priori. Aquí la estás decretando a priori y solamente ganó una elección. Nada más ha ganado una elección. Y algo que me gustó es que las transformaciones se dan cuando el país cambia, no cuando cambia el gobierno. El gobierno de Francisco y Madero siguió teniendo Cámara de Diputados, Poder Judicial, un presidencialismo, gobernadores, ayuntamientos. Eso no cambió. Lo que cambió fue el país, la cultura, la ideología, la economía, las prácticas cotidianas. Entonces hay que aspirar a cambiar allá, no llevarte una dependencia de cultura a Tlaxcala. Eso no es transformar el país, esto es engañarnos. Gustavo, gracias por venir. Muchas gracias.